La verdadera predicación, la verdadera conversión y el verdadero creyente. Habíamos dado por decir la primera parte y queríamos culminar hoy con la segunda parte. ¿Y por qué este tema? ¿O por qué Dios puso en mi corazón poder hablar de este tema? Pues por lo que está viviendo la humanidad hoy en día. Hoy podemos ver iglesias llenas, pero eso no es ningún problema, ¿verdad? Que las iglesias estén llenas. De hecho, necesitamos que las iglesias estén llenas. Pero hay iglesias llenas de verdaderos creyentes, hay iglesias llenas con personas que saben que no son creyentes, pero están buscando del Señor, y que es lo que debe de haber en el sentir de las personas. Pero hay personas en las iglesias que creen que son creyentes, creen que son cristianos, o se han convencido de que son cristianos, pero en realidad van a la condenación a causa de una falsa predicación. La han predicado acerca de la prosperidad o de la bendición, pero no de la salvación, y están ocupando una silla en cualquier iglesia, pero convencidos de que son cristianos, de que son creyentes, pero en realidad no son. Y ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a abrir la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes hoy me ayuden. Yo tenía un texto que lo pude leer el martes, pero necesito hoy la ayuda de ustedes, porque yo estoy leyendo en Mateo el capítulo 7, lo estoy leyendo a partir del versículo 15 hasta el 20, y de allí hemos introducido otra porción de la palabra también de Mateo capítulo 12, del versículo 33 hasta el 36. Pero entonces yo quiero que ustedes, yo leo Mateo capítulo 7 hasta el versículo 20, e inmediatamente ustedes leen Mateo capítulo 12 del versículo 33 hasta el versículo 37, y yo continúo con Mateo capítulo 7, el resto de los versículos que me quedan faltando. Entonces yo quiero que ustedes tengan listo allí todos la porción de la palabra en Mateo capítulo 12 del versículo 33 hasta el 37. Yo voy a leer en Mateo capítulo 7. Cuando les dé la señal, pues ustedes leen la parte de ustedes. 12:33, a partir del 33. A partir del 33 hasta el 37 lo lee la iglesia. Yo leo la primera parte y leo la tercera parte. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos malos, ser el árbol malo y sus frutos malos, porque el fruto se conoce de vivo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. De bueno del buen tesoro saca las cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Entonces vamos a hacer un cortico
recuento de lo que hablamos el día martes para los que no pudieron venir el día martes. El martes pasado hablábamos acerca de estos falsos maestros. Bueno, la palabra dice falsos profetas, pero sabemos que en el tiempo, cuando se refiere a estos profetas, se refiere a aquellas personas que comparten la palabra profética más segura, o sea, la profecía, que es la palabra de Dios. Y hoy en día, pues, son maestros o evangelistas, los que predican la palabra de Dios. Y hablamos de cómo venían esos predicadores a la iglesia, cómo venían. Y estábamos diciendo el martes que parecen creyentes, que usted ve estos maestros y se visten como creyentes y andan con la Biblia como si fueran creyentes y se congregan a menudo como creyentes, hablan como creyentes, cantan como creyentes, oran como creyentes y predican como si fueran creyentes, pero la palabra de Dios nos enseña que son falsos maestros. Bueno, no todos, hay falsos maestros y hay verdaderos maestros, por eso ahora la palabra que por su fruto se conoce. Pero también estábamos hablando que cuál es el campo de operación de estos falsos maestros, y habíamos dicho que operan dentro de las iglesias, porque pues no pueden operar en el mundo, porque el mundo está perdido. Ellos buscan a aquellos que están precisamente buscando del Señor y aprovechan esa situación para predicar dentro de la iglesia y arrastrar a los que están buscando de Dios y tratar de arrastrar a los creyentes. Y decíamos que, y nos basábamos en algunos versículos y colocábamos ejemplos y hablábamos acerca de los versículos allá en segunda de Pedro, en el capítulo 2, cuando Pedro dice que así como hubo entre el pueblo de Israel falsos profetas, habrá también entre vosotros, dice Pedro, o el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, habrá entre vosotros falsos maestros. Y entonces estamos hablando que operan dentro de la iglesia. Lo mismo pusimos ese día los versículos del libro de Judas y nos corroboraba de que operaban dentro de las iglesias. Pero también cómo operaban. Ese día hablamos de cómo operaban ellos o cómo operan los falsos maestros hoy en día. Y entonces dice la palabra que encubiertamente, así como dice allá en Pedro, también dice en Judas, dice que ellos entran encubiertamente. Y explicamos lo que significa eso. Dice que son falsos maestros que se introducen encubiertamente en las iglesias, hablando herejías destructoras. Y Judas dice que estos entran encubiertamente y que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y decíamos que cuando hablamos de encubiertamente no es que ellos entran escondidos o entran por la puerta de atrás de la iglesia, sino que en medio de su predicación utilizan palabras muy sutiles, palabras para desviar o para tergiversar la palabra de Dios a su propio beneficio, y cogen un versículo y lo sacan del contexto y lo amañan o lo acomodan para su propio beneficio, sin que las personas puedan captar o darse cuenta de lo que están predicando estas personas, con el objetivo de arrastrar a las personas a la perdición. Y pudimos también decir que estos son utilizados por el enemigo precisamente para eso. Bueno, y también hablamos acerca de ese fruto que produce una verdadera predicación del evangelio o una falsa predicación. Y decíamos que el que predica el evangelio de verdad y la palabra de salvación, pues va a dar un fruto verdadero, va a dar verdaderos creyentes, y ese creyente va a dar otros frutos, y así. Hablamos también acerca de la salvación, que a veces tomamos muy deportivamente lo que es la salvación, y decíamos que por fácil que sea, pues tienen que cumplirse unos requisitos para que esa salvación se dé, que no es solamente que el pastor de la iglesia o el predicador de la iglesia le dice: ¿quién quiere ser salvo? Pase acá para que sea salvo, y diga: repita conmigo. No es así tan fácil. O le dan un folleto y dice: dale al folleto y con eso ya usted es salvo. No es así. Por fácil que sea la salvación, tiene que cumplirse unos pasos. Y decíamos que primero llega la palabra de Dios
a la vida de una persona y la palabra de Dios confronta a esa persona y esa persona se da cuenta de que es un pecador, que es un sucio pecador. Y cuando la palabra confronta a esa persona, entonces esa persona pide perdón, tiene un arrepentimiento, pide perdón. Y luego de que pide perdón, entonces invita al Señor Jesucristo a que tome el control de su vida, a que sea su Señor y sea su Salvador. Y por corta que sea la oración o lo que usted disponga delante de Dios, tiene que cumplirse, tiene que darse unos pasos. No puede hacer una salvación a medias, porque va a haber una falsa conversión. Y hablamos acerca de todo ello. Entonces, hoy precisamente vamos a ver y hablar acerca de esa verdadera conversión. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta mañana, Padre, muchas gracias te damos por darnos el privilegio y el gozo de abrir tu palabra, pero más el gozo y el privilegio de poder compartirla, Dios, con tu iglesia, con tu pueblo, con mis hermanos y con cualquier persona que desee escuchar hoy tu palabra, Señor. Padre, te rogamos que tu palabra haga efecto en nuestras vidas, Señor, que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, que podamos disponer esta mañana nuestros sentidos, Padre, para que tu voz llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por cada persona hoy aquí presente. Sabemos que en ti no hay coincidencias, ni hay incidencias, hay propósitos. Padre, y tu propósito es que hoy podamos estar aquí, Padre, y escuchar esta porción de tu palabra. Que seas tú hablándoles a ellos, Padre, solamente utilizándome como instrumento en tus manos para llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Padre mío, muchísimas gracias, Dios, pues, por este día, por este tiempo, por este espacio. Y gracias por las familias hoy aquí representadas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces hoy vamos a mirar acerca de la verdadera conversión. Si ya hablamos de que hay falsos predicadores y verdaderos predicadores, y ya dijimos todo lo que produce un falso evangelio, un verdadero evangelio, pues vamos a ver las características de una verdadera conversión. Pero vamos a mirar qué es la conversión. Y yo estuve buscando algunos significados de la conversión. Entonces dice un primer significado, dice que es un cambio de comportamiento. Hay otro significado que dice que es un cambio de nuestra naturaleza. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, como hablaron los hermanos esta mañana en la cena. Pero hay una que me agradó, una definición que me agradó. Dice, hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto. Hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, eso más que todos los muchachos, han visto la película Transformers. Y quizás algunos de los que estamos aquí también la hemos visto. Y a pesar de que ya sea esos vehículos, esos aviones, se transforman como en robot, no dejan de ser pues unos aparatos. Se transforman, igual que se transforman. Bueno, nosotros, a pesar de que seguimos siendo seres humanos, cuando tenemos una verdadera conversión, inmediatamente cambia nuestra vida. A pesar de que seguimos siendo seres humanos, nuestra vida cambia totalmente. Y pueden haber, mis hermanos, 10, 15, 20 características que puedan identificar una verdadera conversión, pero yo voy a hablar, digamos, las más notorias en una persona que se ha convertido al Señor. Una persona que se ha convertido al Señor o que ha hecho una verdadera conversión se aparta o se comienza a apartar del pecado, a aborrecer el pecado y amar a la justicia. Mire, algunos de nosotros, de los que estamos aquí, antes de tener una verdadera conversión, venimos con tantas cosas del mundo y con vicios y con cosas y con pecados, y algunos a veces somos mentirosos, otras veces palabras vulgares de nuestra boca o promiscuos, pues una cantidad de cosas, y en el momento de esa vida pasada a nosotros nos parece normal. Estamos viviendo una vida como si fuera normal y no
no sentimos ningún dolor por eso, porque estamos viviendo con el pecado, no hemos venido al Señor. Pero en el momento en que usted viene al Señor, le predican un verdadero evangelio, y usted tiene una verdadera conversión, entonces cuando usted dice una mentira, dicen algunos, la conciencia lo acusa. Pero yo le digo hoy, es el Espíritu Santo obrando en su vida y cambiando su vida, moldeando su vida. Entonces ya a usted le duele decir una mentira, ya a usted le duele decir una vulgaridad, porque cada que dice una vulgaridad, entonces usted recuerda que ha tenido una verdadera conversión, y usted, el Espíritu Santo, le hace caer en cuenta, y poco a poco el Espíritu Santo va moldeando su vida, y va cambiando, y va usted empezando a aborrecer el pecado y amar la justicia. Si usted hoy dice que ha tenido una verdadera conversión y usted no ha tenido ningún cambio, pues yo no creo que haya tenido una conversión verdadera, sino una falsa conversión. Porque una verdadera conversión trae estas características. Usted no, el Espíritu Santo comienza a cambiar su vida y empieza a dolerse del pecado. Mire, hay un ejemplo en la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo y Silas estaban presos, y que ocurrió algo, digamos, puede decir sobrenatural. Y cuando el carcelero ve que esto sucede, el carcelero dice: verdaderamente Dios es poderoso. Y entonces saca a estos hombres de allá de la cárcel y le dice: bueno, varones, yo ya vi que esto es algo sobrenatural, que Dios verdaderamente existe. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero eso no quedó ahí. Dijo: ahora le voy a predicar el evangelio de la salvación. Ahora le voy a decir cómo va a ser salvo. Y le predica el evangelio. Y este hombre tuvo una conversión genuina que llevó a cambiar. Un hombre tan rudo, un hombre que era el jefe de la cárcel, podemos decir que imponente, arrogante, altivo, pero este hombre se humilló después de que tuvo la conversión y le lavó las heridas al apóstol Pablo y así. Dice que le lavó las heridas, empezó a aborrecer el pecado y amar la justicia. Y no solamente le lavó las heridas, sino que dice que lo llevó y lo sentó a su mesa. Y ese es el cambio que debe haber en nuestra vida cuando tenemos una verdadera conversión. Empezar a apartarnos del pecado, empezar a aborrecer el pecado y amar a la justicia. Hay un versículo clave que nos habla acerca de esto, del cambio que tenemos cuando tenemos una verdadera conversión. En Efesios capítulo 4, versículo 22, mi hermano, por favor, ahí para que los hermanos lo puedan ver. Y voy a leerles desde el versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga pues el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es el cambio de una verdadera conversión. Su vida se comienza a notar que cambió. Pero hay otra característica cuando usted tiene una verdadera conversión. La verdadera conversión nos lleva a la obediencia. Comenzamos a obedecer, a tratar de obedecer a Dios. Y quiero también colocar un ejemplo acerca de ello. Mire, ¿cuántos de nosotros, cuando tuvimos una conversión, veníamos de una vida de desorden?
y llegamos viviendo en unión libre y quisimos agradar a Dios, quisimos ser obedientes y nos casamos. Muchos, después de que nos casamos, dijimos que queremos seguir agradando a Dios. Yo me quiero bautizar y nos bautizamos. Y luego que nos bautizamos, hubo ese deseo de seguir obedeciendo y queríamos participar de la mesa. Y así fueron pasando las cosas, y cuando buscamos agradar a Dios, entonces decimos, este hombre, esta mujer tuvo una verdadera conversión. Cuando usted viene y se sienta allí y los hermanos le predican el evangelio, le predican la palabra, le dicen, hermanito, usted no está bien que viva con dos mujeres, o bueno, o a la señora viviendo con dos esposos, y no pasa nada, sigue su vida normal. O le dice, vea, usted está viviendo en unión libre, cásese para que agrade a Dios, honrosos sean todos en matrimonio, le dice, y el hecho sin manchilla. Dios quiere que usted se case con su... ¿Viven? ¿Cuántos años hace que viven? No 30 años. ¿Cuántos hijos tienen? No, 3. ¿Y por qué no se casa? ¿Qué le impide que se case? Pero si la persona es rebelde, dice, no, yo no tengo por qué casarme. Entonces, uno comienza como a pensar, dice, ¿será que hubo una verdadera conversión? Porque la verdadera conversión nos lleva a la obediencia. Dice por allá en 1 Samuel, el capítulo 15, versículo 22, se complace a Jehová tanto en los sacrificios y en el holocausto como en el que se obedezca su palabra. Ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer. Y yo creo que si hay algo que complace a un hijo de Dios, es obedecerle al Señor. Pero también hay otra característica que muestra si ha tenido una verdadera conversión. Dice, la verdadera conversión nos hace sentir ese deseo de congregarnos. Queremos congregarnos cuando nos hemos tenido una verdadera conversión. Mire, ¿sabe por qué? Porque en la iglesia, primero que todo, usted va a encontrar, la iglesia es esa clínica, ese hospital de los enfermos espirituales. Y yo siempre se me viene a la mente cuando este hombre descendía de Jerusalén a Jericó y que lo atracaron, lo maltrataron, lo dejaron casi medio muerto, y dice que pasó un levita, pasó un sacerdote, pero luego pasó un samaritano y lo llevó al mesonero. Luego que lo curó, viendo sus heridas, lo llevó al mesonero y dijo, cuídemele, y todo lo que consuma de aquí allá yo se lo pago. Bueno, ahí hay, digamos, una interpretación de la palabra, como puede ser el Espíritu Santo, pero también nos muestra la iglesia como ese hospital donde venimos quebrantados, venimos mal espiritualmente, y la iglesia es ese hospital. Entonces, cuando tenemos esa conversión, el deseo que tenemos cuando nos convertimos al Señor es de ir a la iglesia, de buscarte la iglesia. Aparte de eso, que la iglesia es ese jardín, esa escuela, ese colegio, esa universidad para el creyente. En la iglesia es donde aprendemos acerca de la palabra del Señor. Muchos podemos dedicar un tiempo a estudiar la palabra en nuestras casas, en nuestros hogares, pero también sabemos que hay muchos que no abren la palabra de Dios en su casa, la abren aquí el domingo y vuelven aquí el domingo, así como la dejaron abierta. Pero el poquito, mucho o poco que reciban aquí, pues va a servir para su vida. Lo que puedan escuchar de los hermanos que tienen el privilegio de llevar la palabra es para beneficio de la vida de cada uno de los hermanos, y cuando han tenido una verdadera conversión. Pero también, ¿por qué deseamos congregarnos cuando nos convertimos al Señor? Por la armonía que hay entre los hermanos. A veces he escuchado muchos que dicen que se sienten mucho mejor en la iglesia que en la casa, o que lo tratan mejor en la iglesia los hermanos que en la casa, porque hay armonía. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:14 a Timoteo.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia. Y cuando hay una verdadera conversión, tiene que haber amor por la iglesia, por la congregación. Dice el Salmo 133, ustedes lo conocen de memoria. Lo conocen de memoria porque dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos de armonía, que es como el buen óleo que cae en la cabeza y baja la barba de Aarón y llega hasta los vestidos. Bueno, y termina porque allá hay bendición, porque allá hay grande bendición. Entonces, debe de haber amor por la congregación, el que ha hecho una verdadera conversión. Si usted dice que ha hecho una verdadera conversión, pero no le gusta congregarse, revísese. Revise su vida si en verdad se convirtió al Señor. Pero también una verdadera conversión nos lleva a buscar la paz, a ponernos en paz con todos. Y quiero colocar un ejemplo también. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir al Señor, el hijo no le hablaba al padre ni a la madre no le hablaba a los hijos, el hermano, enemigo del hermano, un hermano con el hermano? ¿Y usted cuánto lleva que no se habla con su hermano? Llevamos 10 años que no nos hablamos. Y yo no lo voy a llamar. Entonces nos gana el orgullo, la prepotencia, la altivez. Yo no lo llamo, él no me llama. Pero cuando usted tiene una verdadera conversión, usted entiende de que Dios le llama a buscar la paz, a ponerse en paz con todos. Entonces, si ellos no son creyentes y yo soy el creyente, pues yo llevo 5 años que no veo a mi padre o que no hablo con mi padre, entonces yo lo llamo a mi padre: Padre, perdóneme, le pido perdón, y me reconcilio con mi padre, me reconcilio con mi hermano, y me reconcilio a todo aquel que yo le pueda haber hecho daño en mi vida pasada. Pero es la obligación del creyente convertido genuinamente buscar la paz. En la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre que yo sé que ustedes todos lo han escuchado o lo han leído. Inmediatamente empieza a decirles quién es, ustedes van a saber quién es. Era un hombre bajito. Este hombre quería encontrarse con el Señor Jesucristo, pero como era tan bajito, se subió a un árbol sicomoro, dice la palabra de Dios. Zaqueo. Entonces, dice que cuando el Señor Jesucristo lo vio, le dijo: bájese rápido, que es necesario que yo pase en su casa hoy. Y cuando este hombre conoce al Señor, el Señor le predica la salvación. Dice que él buscó la paz con todos. Le dijo al Señor Jesucristo, le dijo: vea, yo a todos le estoy dando, a los pobres le estoy dando el 50% de todo lo que tengo. Pero a los que le he causado algún daño, les voy a cuadriplicar el daño que les he hecho. Se los voy a devolver 4 veces. Hombre, ese hombre da testimonio de una verdadera conversión. Quiso ponerse a paz. Este hombre nadie lo quería. Este hombre era el jefe de los publicanos, el jefe de los recaudadores de impuestos, los que le metían la mano al bolsillo al pueblo. Lo odiaba al pueblo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo lo llama, todo el mundo dice: pero el Señor Jesucristo posa en la casa de este tipo que es el que nos saca la plata del bolsillo. Pero este tipo que dice, este hombre, Zaqueo, cuando tuvo una verdadera conversión, dijo: yo quiero ponerme a paz con todos los que le he causado daño. Dice Primera de Pedro, dice el capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice: mis hermanos, el versículo 11: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir con los gentiles, en los que murmuran de vosotros como malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de visitación. Estaba buscando el versículo que dice que buscar la paz con... Capítulo 3, Es que 3:11. 3, está en el capítulo 2. Dice: apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. El capítulo 3, versículo 11.
busque la paz y sígala. A eso nos llama el Señor cuando hemos tenido una verdadera conversión. Entonces, si yo en mi vida pasada había ofendido o estaba debiendo o había hecho, pues cuando vine al Señor y tuve una verdadera conversión, yo tengo que resarcir eso. Tengo que buscar cómo resarcir eso y buscar la paz. Si es verdad que tuve una verdadera conversión. Bueno, pero así como ha habido una verdadera predicación del Evangelio y ha habido una verdadera conversión, pues esto trae que haya un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Recuerde que estamos hablando de eso, ¿no? La verdadera predicación, la verdadera conversión y el verdadero cristiano o el verdadero creyente. Y también como creyentes, pues pueden haber muchas características que identifican a un verdadero creyente. Yo saqué, digamos, las que se pueden notar más fácil. Las características de un verdadero creyente. Un verdadero creyente busca la santidad. Un verdadero creyente permanentemente anda buscando la santidad. Y buscar la santidad tiene que ver mucho con yo imitar a mi maestro. Yo soy el discípulo, mi maestro es el Señor Jesucristo, y cada día quiero ser igual, buscar ser como es mi maestro. Pero también la santidad tiene que ver mucho con la madurez. Yo no me puedo quedar con la predicación del Evangelio que me hicieron aquel día en que me convertí al Señor y ya me quedé así. Si yo ya soy del Señor y listo. Sino que yo como tuve una verdadera conversión y ahora me considero un verdadero creyente, entonces yo busco la santidad siguiendo el ejemplo de mi maestro y buscando cada día madurar más en las cosas del Señor. La madurez espiritual. Dice en Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 5, Hebreos, y dice el versículo 14 así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el mismo discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que está diciendo la palabra es: busque la santidad, pero madure también espiritualmente. Sí, busque la santidad, siendo un buen ejemplo de su maestro, siguiendo a su maestro, pero también madurando en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Allí usted busca la santidad, porque su deseo es cada vez aprender más y más y más, y eso lo lleva a que cada día demuestre usted más santidad para su Señor. Cuando usted aprende más, pues eso lo lleva a que usted pueda saber cómo ser cada día más santo. Dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Bueno, otra característica de un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano anhela, desea orar. Si usted dice que tuvo una verdadera predicación y que tuvo una verdadera conversión, y usted dice: hoy yo soy un verdadero creyente, pero siente desánimo por orar, no le gusta orar, ni en la mañana, ni a mediodía, ni en la noche, no quiere hablar con su Señor, pues quizás ese no sea su Señor. Porque cuando usted ha tenido una verdadera conversión y es un verdadero creyente, lo que más usted anhela es orarle a su Señor, porque sabe que Él es aquel que le va a solucionar todas sus dificultades, todos sus problemas.
porque lo tiene como su Señor. Es necesario o es evidente que un verdadero cristiano tiene que permanecer en oración con el Señor, y por varios motivos. Primero, porque la oración nos fortalece. La oración fortalece al creyente. Y dice en Mateo, el capítulo 26 de Mateo, dice así, mis hermanos, capítulo 26, dice el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Un verdadero creyente, su anhelo es orar para fortalecerse y para vencer la tentación. Si usted no ora, pues va a mantener débil, y la tentación lo va a hacer caer pronto. Por eso es tan necesario la oración para el creyente. Pero también la oración nos permite recibir la bendición de parte de Dios. Dice ahí mismo en Mateo, el capítulo 21, dice el versículo 22 así, mis hermanos: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, nos fortalece espiritualmente, nos ayuda a soportar la tentación, pero también nos ayuda a recibir la bendición de Dios. Pero también la oración para el creyente es como esa defensa. Escuchaba yo, a mí me gustaba a veces escuchar a un pastor bautista que ya murió, ya se fue con el Señor, Adrián Rogers. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado, Adrián Rogers. Él decía: yo cuando oro estoy colocando toda la artillería celestiales en contra del enemigo. Cuando nosotros como creyentes nos ponemos a orar, disponemos de toda la artillería celestial para atacar al enemigo. Y por eso es tan necesario la oración para el creyente. Dice: un verdadero creyente desea escudriñar las Escrituras. Cuando usted dice que es un verdadero hijo de Dios, y lo que les decía hace un momento, no coge sino la Biblia el domingo que viene aquí, la abre, la lleva a la casa y vuelve y la abre el próximo domingo que está aquí, y nunca le dio por leer un versículo de la Biblia, o utilizar el celular, pues que mantienen todo el día, o mantenemos todo el día con el celular, un versículo de la Biblia en el celular. Si usted como creyente no anhela conocer lo que Dios tiene para usted, pues tiene que revisarse si es un verdadero creyente. Mire, a veces nosotros no conocemos tantas cosas de la palabra de Dios, y entre más leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no sabemos nada ni que no conocemos nada. Y tiene tantas curiosidades la palabra de Dios que uno empieza como a mirar esas curiosidades, y uno se aterra, uno dice: verdaderamente esto es palabra de Dios. Esto solamente lo pudo haber hecho un ser con tanto poder como Dios. Yo me ponía a veces, me da por ponerme a investigar cosas acerca de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios fue escrita más o menos, la duración para tener la palabra de Dios completa fue aproximadamente 1600 años, por hombres que quizá nunca se conocieron. Algunos se conocieron, otros no se conocieron, pues porque unos vivieron una época, otra época. Pero ¿cómo coincide de manera, podemos decir, inexplicable? ¿Cómo coincide lo que dijo Moisés con lo que dijo Juan?
y no se conocieron, pero ¿saben por qué? Porque el que inspiró la palabra de Dios es uno solo. Aparte que haya utilizado a muchos hombres para que la escribieran, el que dictó la palabra de Dios es uno solo, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso coinciden tan perfectamente. Yo me ponía a pensar, la Biblia tiene 1119 capítulos. 1119 capítulos. La mitad de la Biblia queda en el Salmo 118, versículo 8. Toda la mitad de la Biblia. Yo quiero que me coloque el versículo 8, hermano, del Salmo 118. Para que vean lo que dice el Salmo. Dice, es mejor confiar. Colóquelo, por favor, para que los hermanos lo vean. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esa es la mitad de la Biblia. De allí hacia atrás hay 594 capítulos y de ahí hacia adelante 594 capítulos. Y si sumamos pues serían 594 son 1118, más este capítulo 1119, que es los capítulos que tiene la palabra de Dios. Y cosas así, comenzamos a ver unas tantas cosas en la Biblia, cuando nos da por escudriñarla, nos damos cuenta y decimos, de verdad que solamente esto lo pudo haber hecho alguien tan poderoso como Dios. Yo quiero que alguien me diga hoy cuál es el capítulo más corto de la Biblia. ¿Cuál? ¿Cuál? El capítulo. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Tiene 2 versículos. ¿Y sabe cuál es el capítulo más largo de la Biblia? 119 con 176 versículos. Entonces, yo les invito, mis hermanos, si es que de verdad una vez tuvimos una verdadera conversión y somos unos genuinos cristianos, sintamos amor por la palabra de Dios y tratemos de escudriñar la palabra de Dios y aprendamos de Dios, que finalmente no es para beneficio de Él, es para mi beneficio. Bueno, prosigamos. Un verdadero creyente descubre y pone en práctica su don, el don o los dones de los cuales Dios le ha provisto. Nosotros sabemos que todo verdadero creyente como mínimo tiene un don, Habrá algunos como el apóstol Pablo que los tuvo todos. Entonces, un verdadero creyente descubre su don y lo pone en práctica. Y podemos ver aquí muchos hermanos que mantienen ejercitando su don. No solamente los hermanos que tienen el privilegio de compartir la palabra o de ir y evangelizar, sino los hermanos que hacen estas funciones, los hermanos que le hacen el aseo al local, los hermanos que se preocupan por atender a los otros hermanos. Y son tantos los dones, como dice en 1 Corintios capítulo 12, y repartidos de diferente manera, porque finalmente esto es para la gloria de Dios, no es para su gloria, es para la gloria de Dios. Y segundo, para ponerlo en práctica en la iglesia. Es para poner su don en práctica en la iglesia. El principal lugar donde debe poner en práctica su don es en la iglesia, para los hermanos, a fin de que la iglesia crezca. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, vamos a leer un versículo que ya se me acabó el tiempo. 1 de Timoteo 4:14. 4:14 dice así, mis hermanos: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos en ese tiempo. Ahora, usted inmediatamente, como dice la palabra,
Cuando usted recibe la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído en el Señor Jesucristo, dice la palabra, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Él. Entonces, cuando usted es sellado con el Espíritu Santo, la promesa, con el Espíritu Santo vienen muchas cosas a nuestra vida. Entre esos, viene el fruto del Espíritu Santo, vienen los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Pero tiene su don ahí, o sus dones. Búsquelo, ejercítelo, póngalo en práctica para la gloria de Él. Vamos a dejar ahí, mis hermanos. Bendito Dios y Padre de la gloria. En esta mañana, cuánto te agradecemos, Señor, por este espacio, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres fiel. Señor, en verdad solamente tenemos palabras de gratitud para contigo esta mañana. Queremos, Señor, salir de este lugar, pero más no de tu presencia. Y queremos, Señor, entregar este resto de día en tus manos. Que los hermanos puedan ir y pasar con su familia, pasar con sus seres queridos, pero que todo sea para la gloria y honra tuya, Señor. Y que nos ayudes, por favor, a dar un buen testimonio en nuestra vida de tu santo nombre. Que nos ayudes cada día a buscar la santidad. Y que nos ayudes cada día, Señor, a buscar la comunión contigo. Padre, gracias pues en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.